todas, empezamos nuestro tutorial número 3 de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Y vamos a continuar con el tema 1, que como sabéis nos estamos esperando un poquito más, pero luego en los siguientes temas iremos también un poco más rápido, ¿vale? Voy a compartir con vosotros las transparencias del material que ya en su día compartí con vosotros y lo voy compartiendo siempre en los enlaces y en todo lo que vamos trabajando para que lo tengáis disponible y os podáis descargar, ¿vale? El último día nos quedamos precisamente en el siglo XVII, estuvimos haciendo un repaso, ¿no?, de cómo se viene haciendo la intervención social, la atención social a determinados colectivos, la preocupación que muchas sociedades van a tener a lo largo de la historia por atender a personas más vulnerables, ¿no? Habíamos visto en el siglo XVII, que se titula Crisis económica, aumento de la pobreza y siglo de oro, un montón de elementos importantes que explicaban aspectos económicos y aspectos de las sociedades que luego, con el paso del tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que han influido muchísimo, sobre todo en el nacimiento del capitalismo, que nos ayudan a entender incluso la propia existencia del estado de bienestar y también la propia destrucción del estado de bienestar, porque esto todo va a estar vinculado, ¿vale? Bien, nos quedamos por aquí y estábamos viendo diferentes hitos en el siglo XVII y vamos a empezar a ver ahora concretamente una figura importante, ya seguramente la estáis dando también otras asignaturas, que es la figura de San Vicente de Paúl, ¿vale? Recordad que son estos personajes que nosotros estamos viendo son personajes muy adelantados para su historia, muy adelantados para su época, que planteaban la atención al pobre, al menesteroso, ese es el lenguaje que se utilizaba en la época, ¿verdad? Desde un enfoque novedoso. Y era tan novedoso que muchas de las cuestiones que ellos marcaron en aquellas épocas, pues para nosotros ahora mismo tienen un sentido muy importante, ¿no? Muy especial. Por ejemplo, Vicente de Paúl tiene una serie de tratados sobre el tratamiento de desvalidos y los enfermos y entendía que esa atención o esa manera de atenderlo tenía que regirse por una serie de características, ¿vale? Como son, por ejemplo, atención, por aquí un momentito, de las necesidades específicas según la especificidad de cada cual. Es decir, cada caso es único, cada caso es concreto. Fijaros que esto es uno de los principios de intervención del trabajo social, ¿vale? La idea sería buscar las posibilidades de trabajo de cada uno. ¿Por qué? Pues porque ya Paul va a entender que el principio del trabajo es un principio que corrige el sistema de pobreza. Eso es real, ¿vale? O ha sido real en nuestro tiempo hasta el año 2008. ¿Vale? Es decir, siempre desde el trabajo social, desde servicios sociales, desde las políticas sociales, desde los aspectos económicos, decía, esto es muy sencillo, si la gente está trabajando no hay pobreza, es correcto. Pero ¿qué ocurre cuando la gente está trabajando y con lo que ingresa no llega a final de mes? Y tiene que pedir ayuda y no puede pagar la luz, no puede tener alimentación o comida o alquiler. Se va entendiendo, ya está trabajando, pero es pobre. Recordad, un pobre es uno que no se puede sustentar con los recursos o medios que posee y tiene que requerir o necesita ayuda o complemento. Está en un tipo de pobreza, ¿vale? Eso significa que ahora mismo estamos en una realidad donde esto no es así. Hay mucha gente que está trabajando y es pobre. ¿Eso qué significa? Pues que se puede llevar trabajando toda su vida y todo su horario laboral, no puede dejar trabajo porque tampoco hay otra alternativa y te encuentras que están trabajando pero no es suficiente para vivir. Básicamente hablamos de esclavitud y hablamos del pobre trabajador, ¿vale? Este fenómeno en Europa, en España, desde 2008 para acá. Antes no existía tal como lo estoy yo contando, ¿vale? Formación para el trabajo. Evidentemente, si tú consideras que el trabajo es un principio de lucha contra la pobreza, que lo es, ¿vale? Pues la idea sería, pues, oye, vamos a conseguir que la gente tenga, aquí llamaríamos cualificación profesional, preparación profesional, y le pondríamos nombre, ¿no? Escuelas, talleres, formaciones profesionales, le podríamos poner un montón de nombres, pero básicamente formarte para el trabajo. ¿Quiénes? Hombre, principalmente los jóvenes, porque necesitan la incorporación al mercado laboral, o los mayores, ¿por qué? Pues porque el entorno laboral va cambiando y se reciclan y se pueden intentar vincular a otros aspectos. Estos elementos son de suma importancia. Pensad que en sociedades donde existe el pleno empleo, alguien dirá, Barito, ¿eso existe? Sí existe en sociedades donde hay pleno empleo, no es España, ¿vale? No es mi Andalucía querida, ni de lejos. ¿Vale? Pero sí es verdad que hay sociedades donde cuando tú vas a cerrar una fábrica, antes de cerrar la fábrica ya hay un proyecto de reincorporación o reinserción laboral de toda la plantilla. Oye, tú, eso mola un montón, ¿eh? Mola muchísimo. Es decir, antes de cerrar,
ya se sabe dónde va a trabajar cada uno. Trabajar, no prejubilar, ¿eh? O un plan de inserción laboral de tal zona, pues vamos a darle cursos para que busquen un empleo. Cursos para buscar empleo no es empleo. Es curso para buscar empleo. No sé si me explico. Eso no son políticas laborales, son políticas de formación y educación. ¿Vale? Cosas importantes de San Vicente de Pau. El coste de la ayuda para cada uno. Ya se medía el impacto que tiene, cuánto se podía necesitar, qué elementos van a generar costes. Esos costes se podían comparar, se podían hacer pequeños sondeos o estudios. Fijaros que esto es mucho de trabajo social actual, ¿no? Muy importante, bueno, evidentemente se enfocaba desde la vocación, de la dedicación vocacional. Recordad que funda las diferentes órdenes religiosas, la más conocida, la Hija de la Caridad, ¿vale? Muy importante también, Vicente de Paula entendía que la financiación de la pobreza tenía que ser diversificada, es decir, no solo una entidad aporta. Esto es muy actual, es decir, hoy día cuando tú presentas un proyecto social a una financiación pública o privada, lo primero que te piden es cuáles son las otras fuentes de financiación. Es decir, lo normal es que haya más de una fuente de financiación, una diversificación. Todos aportan en cuota aparte la cantidad que sea o con el recurso de que se trate, ¿no? Recursos institucionales fijos para ayuda. Decía, sí, buscamos financiación, pero si no hay unos recursos fijos, ¿qué ocurre con los proyectos, con las ayudas? Porque son transitorias. Duran lo que dura el dinero o duran lo que dura la financiación. Oye, esta es la realidad actual de los servicios sociales y de las políticas sociales, que comportan cuasi derechos, pero el derecho se acaba en el momento que se acaba el dinero. Entonces, ¿qué derecho es ese? No es un derecho como tal. ¿Vais viendo? Entonces, ya hablaba de que debería de existir una parte de la financiación fija que asegurase una continuidad en el tratamiento de la atención de los más pobres, ¿no? Y marcaba, evidentemente, pues aquellos que pudieran estar en una situación peor, por ejemplo, aquellos que estuvieran enfermos o desvalidos, ¿no? que sería el lenguaje de la época. ¿Veis? Como veis, son ayudas que estamos en el siglo XVII, pero los ejemplos que yo estoy poniendo son de hoy día porque son aplicables y son transferibles, ¿vale? Muy importante también en el siglo XVII, y lo vais a poder leer en el manual, en el libro, y lo vais a poder seguir, las diferentes leyes de pobres, que son básicamente un intento de legislación, no un intento, una legislación por intentar regular el tema de la pobreza, la cuestión de la pobreza. ¿Por qué? Pues porque preocupa, es una cuestión ya pública, ¿vale? Problema, vais a encontrarlo desde el siglo XVII en adelante, que muchas veces el problema de la pobreza no es un problema de voy a atender al pobre, sino es, uy, el pobre, ¿qué problema? Lo voy a quitar del medio, lo voy a encerrar o lo voy a apartar, que también es una forma de hacer política con la pobreza, al estilo de la época. Entonces vais a encontrar leyes de pobres que no son pro pobre, son contra los mismos pobres, ¿vale? Pero de todas maneras, irlo leyendo porque hay mucha casuística. En base muy importante el desarrollo normativo inglés o británico, ¿vale? Y de ahí desarrollarán un poquito más adelante algunos conceptos como la famosísima workhouses, ¿vale? O la workhouse. Son casas de trabajo, fijaros, las casas de pobres son o serán casas de trabajo, ¿vale? Con un enfoque muy específico, muy concreto, ¿vale? Donde el pobre se le cogía, se le recluía y se le ponía a trabajar, que evidentemente ya explicamos otra vez en otros contextos que siempre beneficia a alguna serie de personajes, ¿no? Vale, cambiamos de siglo. Nos vamos al siglo XVIII, que es un siglo de pensamiento, es un siglo de creación. Se llama en el libro Ciudadanía y Derechos Civiles, pero ahí se van a dar importantísimos cambios, ¿vale? Grandes transformaciones. ¿Por qué? Porque fijaros, si antes ya habíamos creado las universidades y los contextos iniciales liberales de la libertad, de pensamiento alternativo basado en la cientificidad o en la razón, ¿vale? Aquí es el triunfo de la razón. Aquí es donde ya encontramos el nacimiento de todas las ciencias aplicadas. El hombre, el ser humano, se da cuenta o toma constancia de que puede cambiar y transformar el mundo. ¿Vale? Esto es una iluminación que ya aparece desde el Renacimiento, pero aquí digamos que se consolida de pleno, ¿vale? De pleno. Cosas muy importantes y que van a romper y fragmentar el statu quo o la tradición de la linealidad y el pensamiento. Van a ser hechos como, por ejemplo, el de la Revolución Francesa. ¿Vale? Recordad que es una revolución. La característica fundamental es que es el inicio de las diferentes revoluciones liberales. Recordad que las revoluciones liberales vienen a romper, ¿vale? Toda la Edad Media, el hecho del gobierno en base a Dios o a la sangre, ¿vale? A la herencia,
¿vale? Esto va a ser muy importante y se empieza a hablar de otro tipo de sociedades, ¿vale? No basado en los estamentos, basado en las libertades. Claro, esas ideas generalizadas de ideas de libertad, os lo conectaba antes con precisamente los burgos, ¿recordáis? La burguesía, os decía, cuando lleguen estas revoluciones liberales, ¿a quién le va a interesar estas revoluciones liberales? Hombre, le interesa en principio a todo el mundo, pero a los que más le interesa es los que van a sustituir en el poder a los que ahora mandan. ¿Quiénes son? Los que tienen el poder económico. Recordad que las primeras libertades es el derecho a la propiedad y el derecho a intercambiar la propiedad. Este es el principio del capitalismo. Principio del capitalismo. Esto es fundamental, ¿eh? Si yo tengo un derecho a la propiedad, un rey o la iglesia no puede tocar mi propiedad ni me la puede quitar. Es más, esa propiedad yo la puedo negociar, transferir. Esto es la compra, la venta y el nacimiento del mercado moderno, tal y como nosotros lo conocemos ahora. ¿Vale? Es la base del funcionamiento económico. Este va a ser muy importante. También tiene otra parte, que van a ser el tema de los derechos individuales, derechos civiles, últimos ya los pobrecitos míos derechos sociales, menos desarrollados, ¿vale? Donde evidentemente se van a ganar o se van a conquistar determinados hitos para la población en general. ¿Vale? Pero el principio es este que os estoy contando, un principio de tipo económico que terminará generalizando otros tipos de beneficios. Por ejemplo, la educación gratuita es un derecho que los propios liberales van a impulsar en determinados momentos, porque pensarán que es una base fundamental para el desarrollo de las libertades. Luego todo esto, que es el liberalismo, aquí no dais un tema de liberalismo concretamente en esta asignatura, pero veréis que si leéis sobre el tema se rompe, se fragmenta mucho el liberalismo, ¿vale? Hay desde los liberalismos más económicos, más denominados lobos, ¿vale? Como la película de Lobos de Wall Street, que es un tipo de liberalismo económico, que es la base económica real del liberalismo, y después hay otros que son los liberales más humanizados. Dice, oye, mira, pues para ser libre al hombre tenemos que ser capaces de que tenga educación, de que tenga sus derechos sociales cubiertos, que pueda alimentarse, que pueda vivir, que pueda sustentarse de la forma en que sea. Claro, y esto nos acerca más hacia la parte de los derechos sociales y en los estados de bienestar, ¿vale? Pero todo es liberalismo. Hay otros sistemas no liberales, por ejemplo, los comunismos, los marxismos. ¿Vais viendo? O lo que sustituye los liberalismos, que ya hablaríamos de las sociedades feudales, ¿vale? Y todo el tema de rey, iglesia, etcétera, etcétera, la nobleza y todo ese tipo de historias. Pero más o menos para que nosotros nos ubiquemos, casi nada al siglo XVIII, ¿vale? Porque es, digamos, el punto de inflexión para cambios que hoy día pues, son realidad, ¿no? Tienen que ver con esos pensamientos o esas líneas de pensamiento. El siglo XVIII es para un máster nada más del siglo XVIII, ¿vale? Pero aquí pues nos lo hemos ventilado en 0,2. Ya estamos en el siglo XIX. Bueno, ¿qué tiene que ver el siglo XIX? En el siglo XIX, esas transferencias, esas ideas que han nacido en el siglo XVIII ya se llevan más. ¿Vale? Entonces hablamos ya de derechos políticos y además lo vamos a conectar con un hito súper importante que precisamente porque ya hay sociedades liberales se produce y son las revoluciones industriales. ¿Vale? ¿Por qué hay revolución industrial? Porque hay un sistema económico empresarial que lo va a desarrollar. Y eso viene de que hay un liberalismo antes. Liberalismo capitalismo, ¿vale? Que sería el sistema económico. Vale. Aquí, en paralelo, se desarrollan los denominados regímenes parlamentarios. Es decir, oye, el poder debería estar controlado por el pueblo, ahora veremos lo que es el pueblo, y ese pueblo lo representa un parlamento. Y todo se supone que está regulado por ese régimen parlamentario. Incluso las monarquías. Ejemplo, la británica, ¿vale? Que es la primera, mucho más atrás. ¿Vale? Pero a partir de ahí, todas las monarquías democráticas son regímenes parlamentarios, monarquías parlamentarias. ¿Vale? Incluso aunque sigan existiendo las figuras de los reyes, estos quedan por debajo de lo que los parlamentos marcan. Y esos parlamentos se supone que los pone el pueblo. Digo se supone, porque en determinadas épocas solo podía votar si eras rico, o en determinadas épocas solamente podía votar si eras hombre. Por eso vendrán las mujeres, las sufragistas, ¿no? Habrá movimientos de revolución potente que lo que querían era que votara todo el mundo. ¿Vale? Llegará un momento en que en algunos sitios vote todo el mundo. ¿Vale? No, en todo el planeta las democracias siguen siendo de este tipo. ¿Vale? Pero lo que más va a generar un cambio en el sentido del estado de bienestar y además va a ser protagonista de que nosotros nazcamos como profesión, esto es muy importante, van a ser las revoluciones industriales. Esto es muy importante. Pensad que
nosotros vamos a surgir de los escombros y los desbeneficios que generan las revoluciones industriales. Y no nacemos en cualquier país. No nacemos en trabajo social, aunque ataque la pobreza, no nace en un país pobre. ¿Por qué? Porque un país pobre no puede pagar profesionales para acabar con la pobreza. No sé si me estoy explicando. Vamos a nacer en sociedades ricas, que la pobreza va a ser un problema y va a pagar a determinados profesionales para que acaben con ese problema. ¿Vais viendo por dónde voy? Y sus estados van a crear cuerpos de funcionarios, van a crear profesionales, ¿vale? Específicos para atender ese problema social, que es lo que va a generar las revoluciones industriales. Estamos hablando de que, bueno, la revolución industrial, todo el mundo lo que piensa es la máquina heladora, la no sé qué, la cosechadora, la... Vais viendo, todo empieza además con con la maquinaria asociada a la industria de la ropa, de los tejidos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Esas las máquinas de vapor. Eso está muy bien, hay unas revoluciones tecnológicas que son potentísimas. La cuestión es que crea lo que se llaman las sociedades industriales. ¿Qué son las sociedades industriales? Es muy sencillo. Todo lo que pueda hacer una máquina, lo va a hacer una máquina. Quien tiene la máquina, tiene el poder. Los demás trabajan para la máquina y hay un propietario de la máquina. Cada empleo que destruye la máquina es empleo destruido. Pero es que cada vez que se contrata gente para trabajar en sistemas fabriles con máquinas, lo que se va a intentar es que los salarios sean como lo más bajos posible y miserables posible. ¿Para qué? Para que los márgenes de beneficio, en este caso el empresario, sean lo mayor posible. Y además esto va a estar legitimado ideológicamente. Es bueno y es sano explotar a los seres humanos para tú triunfar. ¿Vale? No vamos a entrar mucho en ello, pero aquí hay una serie de ideas que ahora los veremos que tienen que ver con eso, ¿vale? Esas sociedades industriales van a crear, por ejemplo, mucha miseria o van a generar expulsión sobrantes de mano de obra, por ejemplo, en las zonas rurales o de campo. ¿Por qué? Pues muy fácil, si tú metes una máquina que cosecha o que recoge o que ara, todo eso que antes hacían seres humanos ya no necesitan los seres humanos, quedan fuera. ¿Esta gente dónde va? A donde se empieza a necesitar seres humanos. ¿Dónde es? En las ciudades. ¿Por qué? Porque se están abriendo muchas industrias, ¿vale? En base a la máquina. Esas industrias para fabricar mucho. Van allí, pero allí ¿en qué condiciones están? Pues allí están en condiciones de insalubridad, de infravivienda, de hacinamiento, de sueldos miserables. Recordad que se les llamará el proletariado, porque vivirán en base a la prole, es decir, la cantidad de hijos que tú puedas colocar dentro de una fábrica a trabajar, que es lo que va a garantizar tu sustento como familia. Como veis, horroroso. Es decir, todo eso son miserias de pobreza. Miseria de pobreza, contextos de pobreza, si estamos en el mundo británico se les llama slums, escrito, ¿vale? Que se agolpan en la periferia de las ciudades sin control ninguno. Si vosotros dais una vuelta por el tercer mundo, esta foto está ahora en tiempo real, la podéis ver. Esto es real. Yo he visitado países, por respeto, no los voy a mencionar, que cuando tú llegas a la periferia, ves cantidades y cantidades, miles y miles y miles y miles de personas que han sido expulsados de contextos rurales y que han hecho éxodo a la periferia de ciudad y están en condiciones infrahumanas. ¿Vale? Y a eso tú le puedes añadir temas de inseguridad, temas de lo que tú quieras. Todos los problemas están ahí, de salud, de todo lo que haya. ¿Vale? Pues imaginaros eso, aquí la Europa de la revolución industrial. ¿Qué va a generar? Grandes ricos y poderosos ricos en base a la acumulación del capital y toda la inmensa pobreza. ¿Qué va a generar? Porque la gente que está en la pobreza se cabree. ¿Y cómo se va a organizar? En sindicatos. El sindicato lo crean los liberales. ¿Por qué lo crean? Porque machacan tanto aquí que se revuelve. Pero es que no es eso solamente, es que el capitalismo también crea otros opuestos, los marxismos, los comunismos, que son posteriores y surgen como respuesta social en un mecanismo de defensa. ¿Vais viendo? Y después todo esto llegará hasta la Revolución Roja, la Revolución de Octubre, las revoluciones soviéticas. ¿Vais? Todo esto va a coger mucha bola. ¿Vale? El propio marxismo, ¿no? Como ideología. Sociedades industriales, donde hemos dicho tenemos la figura del proletariado y decíamos además es legítimo pisar o explotar al ser humano. En ese momento tenemos ideas como por ejemplo la famosa idea de Adam Smith. Adam Smith, el padre del liberalismo, podríamos hablar,
padre del liberalismo decía que la economía es tan perfecta, esto es lo que venía a decir, ¿vale? Que no se puede ni se debe de tocar. Es tan perfecta que se autorregula por sí sola, como si de una mano invisible se tratara, se autocorrige y se autorregula. Además, terminaba explicando, ¿y por qué? Pues porque la economía la ha hecho bien, por tanto, como Dios lo hace todo bien, es perfecta. ¿Vale? Esa coletilla normalmente los liberales actuales no la mencionan, pero es real. ¿Vale? Adam Smith venía a decir esto. Y esa es la corriente liberal. ¿Qué significa tocar la economía? Pues muy sencillo. Oye, mira, que los niños se mueren en la fábrica. Voy a prohibir que los niños trabajen en la fábrica. O por lo menos que en vez de 8, 10 o 12 horas trabajen nada más 6. Yo no toqué la economía. ¿Qué es tocar la economía? Tocar la economía por liberal es tocarles el bolsillo. Todo lo que les toque los ingresos, ellos lo llaman intervencionismo. Por ejemplo, hay que hacer igualdad de salario entre hombres y mujeres. Uy, 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 se me toca el bolsillo. Está interviniendo en la economía. Mira que va a crear una ruina. Vamos a subirle los salarios a la gente. Uy, 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 uy. Si subimos los salarios a la gente, tocas la economía. Eso lo va a destruir. Vais viendo, todo lo que sean derechos sociales, se llaman derechos sociales, económicos y culturales. Van unidos, son los mismos. Porque para que haya derechos sociales necesariamente hay que controlar las condiciones económicas. A esto lo llaman intervencionismo. Y el liberalismo siempre, siempre, siempre impuestos, derechos sociales, lo que sea que toque su bolsillo, lo llamarán intervencionismo, un insulto, ¿eh? Y dirán que están estropeando la economía. ¿Vale? Eso se llama ideología liberal económica de base fundamental. Ahora lo llaman neoliberalismo, pero exactamente lo mismo. ¿Vale? La base es exactamente igual. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Pues muy sencillo. Esa situación sin protección ni regulación, porque además pensar que es bueno no tocar la economía, dejar que las fábricas funcionen como tengan que funcionar, los mercados de trabajo, va a crear mucha miseria de pobreza, muchas bolsas de pobreza, ¿vale? Que es lo que os pongo aquí. Mucha miseria que básicamente se va a concentrar en zonas urbanas por la expulsión que os he explicado antes, por ejemplo, de los contextos rurales. Pero además, yo qué sé, si tiráis a la literatura, cualquier industria o elemento industrial de la época dice, ¡ay, qué pedazo de negocio es el tema de la lana! Ah, pues yo tengo campo. Entonces da mucho dinero la lana. Sí, pues voy a hacer una cosa, que es que voy a cercar mi campo o mis campos, ¿vale? Voy a cercar mis campos y cuando haga el cercamiento de mis campos lo voy a llenar de ovejas. Ya mi campo no produce alimento. La mano de obra de producción de alimentos, fuera, me la ahorro. Un campo con ovejas que además está cercado, ¿qué necesito? Un pastor o dos, ya me he pasado, una más que un perro. ¿Se ha entendido o no? Y yo le vendo la lana a las fábricas de la ciudad que necesitan un montón de lana porque estamos en la revolución industrial textil. ¿Vais viendo? Creo un montón de desempleo, me lleno un montón los bolsillos de pasta y además también retiro del mercado un montón de alimentación. A mí no me va a faltar, ¿eh? Bueno, pues esa es la experiencia que se llama también en la literatura de Spen-Holland o los cercamientos. Y se da en esta época. Todo tiene que ver con ese motor que en ese momento es fundamental. Además, es lícito y legítimo y bueno que tú lo hagas. Porque a más progreses tú, aunque sea pisando a más gente, más estás evolucionando tu sociedad y mayores beneficios estás creando. Y si te lo cuentan así, tú eres súper buena gente, ¿eh? Y tú te lo crees y tú tiras para adelante. Yo me quito de cualquier complicación moral o ética porque soy muy bueno. ¿Vale? Pero claro, crea esas bolsas de pobreza y de miseria humana. El problema, como os decía antes, que va a alimentar los opuestos. Es decir, va a haber una contrarrespuesta a la gente. Llega un momento en que no les mola. Ahora tenemos a todos los franceses, no sé si os habéis enterado, a día de hoy, están manifestándose en Francia, en un montón de ciudades. ¿Sabéis por qué? Porque les cuestan las cosas más caras y no llegan bien a fin de mes. ¿Os suena? Bueno, pues ellos están por debajo del nivel de inflación de España bastante y bastante por debajo del nivel de inflación de la media europea. Molaría que toda Europa se echase a la calle y los españoles los primeros. Dijeran, oye, es que yo con lo que tengo, a mí no me han bajado el sueldo, pero es que con lo que tengo no me llega para comer. Me habéis empobrecido. La pregunta es, si han subido todo esto, ese margen de beneficio, ¿dónde está? El dinero nunca desaparece, cambia de mano. No sé si me explico. Todo eso está en algún sitio y le llega a alguien, o a algunos, alguienes. ¿Vale?
que además les viene muy bien y les molesta muy bien. Oye, pues, evidentemente, ahí tenemos a los franceses protestando, a los franceses. Seguramente saldrán en las noticias, oh, el altercado en no sé dónde. No, escucha, habrá altercado, evidentemente, pero vamos, ¿por qué no explicáis por qué están protestando? Porque a lo mejor lo que están protestando nos interesa a todos los europeos. Es fundamental. No, aquí vamos a callarnos, vamos a decir nada, aquí eso no está bien, no, yo a lo mío, a lo tuyo, tú a lo tuyo, vale, pues al mercado le mola, perfecto. Cada uno que tire para tu lado, el fuerte se va a ganar siempre a muchos chiquititos dispersos, ¿vale? Pero fomenta sus opuestos, que es el tema de los sindicatos o el tema de corrientes ideológicas distintas o alternativas o que cuestionan el propio sistema, ¿vale? Esto, si os dais cuenta, vamos dando vaivenes, pero llegará un momento en que estas discrepancias, estas divergencias van a crear contrarrespuestas muy radicales, ¿vale? Y ahí nos vamos a meter en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial triunfan los fascismos. ¿Qué son los fascismos? Un montón de gente que está mal en su país, clase media destruida, no hay, y que llega a un personajillo y le dice que los va a poner grandes. Alemania la mejor, Italia la mejor, España la mejor, grande, única, guay, toda guapa, todos nos vamos a conquistar, vamos a ser los mejores. Y tú dices, hostia, me apunto a eso porque lo que tengo ahora está muy mal. Y en el otro lado los marxismos, comunismo, la Unión Soviética, ¿os suena todo esto? A peor estamos, más nos radicalizamos, para un lado o para otro. Vale, Segunda Guerra Mundial. ¿Vais viendo? ¿Cuándo surgen los populismos en España? ¿Cuándo triunfan los populismos en España? ¿Cuándo la gente se hace más de Vox o de Podemos en España? Estoy poniendo ejemplos actuales. Más descontentos están, está ubicado a partir de la crisis de 2008. ¿Quiénes fueron los votantes de Trump? La clase media blanca norteamericana venida a menos económicamente. Si ya sabemos que el principio es este, vamos a tener a la gente bien. Vamos a tener buenos salarios, que la gente pueda comprar y vender, que pueda tener sus cositas, que pueda llegar a fin de mes, que se pueda ir de vacaciones, que pueda comer, que pueda vestirse. Porque la otra opción es que la gente no le mole el sistema en el que esté y se apunte a otro sistema, que le dicen o le cuentan que parece que es mejor. Y si tú estás mal, tú te apuntas a otra cosa, ¿eh? No sé si me explico. La gente que está en las colas del hambre, esto no les mola, ¿eh? No sé si me explico. Y las clases medias que se vienen abajo y le cuentan que están a fin de más porque viene la gente de fuera y le quita el trabajo, o viene, a lo mejor se apuntan a otro lado, porque piensan que ese es el problema. ¿Vale? Venga, pues esto qué solución tenemos, porque vamos a ir a la historia, la solución que tenemos es conflicto, es caos, es descontento. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es complicado, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando se deja el mercado libre del todo, generan los opuestos. ¿Qué está pasando ahora con Liz Trailer, pues, ¿cómo se llama la presidenta británica? Hombre, Luz, la nueva. La que han comparado con una lechuga. La pobre mía, de verdad. Liz Trailer, no me acuerdo. Pues quería poner medidas ultraliberales. Hasta los propios mercados y los propios conservadores le han dicho que como haga eso se va a garete el país. Y ahora pues, están poniendo medidas fiscales por el tema de los ricos. O sea, le han dado la vuelta en una semana. En cambio, al ministro de Economía han puesto el contrario. O sea, es que ni siquiera los ultraliberales más radicales se creen que funcione el sistema. Es imposible así. Se les va al garete. Se les va al garete. Bueno, me voy a callar. Siglo XX. Bueno, es una pasada el siglo XX, ¿vale? Porque ya es la asignatura en sí. Si os dais cuenta, a mí me gustan todos los siglos, pero es que es de la asignatura. Mira, el siglo XX se llama, bueno, 1914, 1929, las revoluciones soviéticas, ¿no? Aquí está el crash del 29, la guerra civil, los años 50. Si os dais cuenta, aquí estamos ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, personajes súper importantes, por supuesto el Roosevelt, ¿vale? Tenemos a John Maynard Keynes para los amigos, Henry Ford, el de los coches, y por supuestísimo Sir
Beveridge, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir explicando, porque esto es un tesoro y todos esos factores hicieron posible la existencia de una excepción histórica y además geográfica, que fue una cosa que se llamó, hablo en pasado, estado de bienestar. Solamente ha ocurrido en un cachito del mundo muy chiquitito, ¿vale? Y solamente durante 30 años. Ya no está otra cosa. ¿Vale? Ahora vaya a entender por qué la gente que estudiamos esto decimos que no existe el estado de bienestar, existen otras reminiscencias. Quedan restos, rescoldos, aquello, pero no es el estado de bienestar tal como se montó. Bueno, es cuestión de entender que hay una serie de crisis económicas que además van a ser, en ese momento ya se saben, se entiende que el mercado no es perfecto, como decía Adam Smith, sino, oye, parece ser que eso del capitalismo y el mercado es imperfecto y además cada cierto tiempo tienes crisis cíclicas que además son devastadoras, que además tienen unas consecuencias sociales horrorosas, que además si tú no tienes cuidado, te viene una revolución soviética porque la gente está una harta de mal, o se monta un golpe de Estado o entra una dictadura como alternativa. Recordad la época en la que nosotros estamos aquí, que promete que hay alternativas y la gente se me va a apuntar a eso. Oye, esto está muy mal, si la economía va mal, resulta que ni siquiera el Estado puede hacer su función principal, que es el del statu quo, que todo permanezca tranquilo. Esa es la función principal del Estado, que no cambie nada. Parece mentira, pero en verdad es eso. ¿Vale? Se va al garete. Para empezar, no se puede ni mantener ni sostener económicamente ni políticamente. Entonces ya se sabe que la economía tiene que ser intervenida, los que no somos liberales diríamos regulada, ¿vale? Para poder asegurar la paz social. Esto es muy importante. Esto lo va a entender muchísima gente. Si tú no regulas el mercado, la economía tiene consecuencias sociales hasta el punto de una revolución, o de altercado, o de violencia, o de a donde llegue la gente, ¿vale? Eso es fundamental. Bueno, hay una frase de Giner de los Ríos que decía, para hacer libre al hombre hay que hacer esclava a la economía. Yo creo que eso resume un poco la idea de que se toma conciencia de eso, ¿vale? ¿Qué elementos son muy importantes? Vamos a ir viendo vamos a ir poniendo piezas para que al final de ese montaje de piezas veamos, oye, pues verdad, que ya sí, con esas nuevas piezas, nuevas reglas de juego, podemos entender que existiese un estado de bienestar en ese momento, ¿vale? Nosotros nos vamos a situar un poquito antes del crash del 29, ¿vale? Pero va a ocurrir una cosa muy importante, ¿vale? Y va a ser el Fordismo. El Fordismo, técnicamente, es un modelo de organización del trabajo. Pero ese modelo de organización del trabajo va a generar un montón de otras cuestiones, ¿vale? ¿Qué es un modelo de organización del trabajo? A grosso modo, es como yo dentro de una fábrica, en ese momento lo que existe son las fábricas, ¿vale? Según yo organice o mueva mis piezas o a mis trabajadores, puedo producir más, mejor, más barato, tener más beneficios. Esos son modelos de organización del trabajo, ¿vale? ¿Quién inventa esto? Bueno, esto en verdad viene de atrás, ¿vale? Viene de otros personajes que vosotros no vais a estudiar ni os lo van a meter aquí, que fue, por ejemplo, Taylor, que inventó una cosa que se llamó el Taylorismo, ¿vale? Pero la clave fundamental es la siguiente. Henry Ford es un fabricante de coches, ¿vale? ¿Qué coches fabricaba Henry Ford? Pues los Ford, la Ford, ¿vale? Es el padre de la Ford. Estaba obsesionado con ver cómo podía mover las piezas de sus fábricas a sus trabajadores y el sistema de organización para ganar más. Porque estaba súper convencido de que si era muy eficaz y muy eficiente, se podía llenar los bolsillos y ser inmensamente rico. Y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Pues empezó a experimentar. ¿Cuál fue su aportación? Inventó una cosa que ha revolucionado el mundo y es la cadena de montaje. ¿Sabes lo que es una cadena de montaje? Pues el muchacho inventó la cadena de montaje. Casi nada, es como inventar la rueda. Tú inventas la cadena de montaje. ¿Cuál era el objetivo de Ford? Ford tiene un modelo de coche con el que experimenta, ¿vale? Con el que consigue todo esto, que es el Ford T, modelo T, de la letra T. Si queréis buscar información, no he puesto la foto, pero buscáis en Google Ford T, os sale el Ford famoso de la época. Y su objetivo era que cada vez lo consiguiera fabricar en menos tiempo y más barato. Claro, si lo fabricas en menos tiempo, tú reduces mucho los costes y el coche
vale mucho menos. No sé si me estoy explicando, pero tú no estás renunciando a tus beneficios. ¿Cómo se hacía? Es muy fácil. Yo tengo 50 trabajadores y los 50 trabajadores me sacan un coche al mes. ¿Cuántos coches vendo yo al mes? Uno. ¿Cuánto vale el coche? Una fortuna. ¿A quién se lo vendo? A los ricos. Todos los ricos tienen ya un Forte. ¿A quién se lo vendo? Madre mía, tengo que cerrar la fábrica. Ya no tengo a quien venderle coche. Voy a fabricar otra cosa, porque ya los coches yo no puedo vender más. ¿Se ha entendido? ¿Qué hace Ford? Si yo consigo reducir el precio de mis coches, por ejemplo, con una cadena de montaje, esos 50 operarios a mí me sacan a lo mejor 10 coches al mes. ¿Se ha entendido o no? Porque ese nada más poner volante, ese nada más poner la luz, ese nada más poner la rueda, ese pinta, ese... Y entra en una fábrica, en el sistema de producción, por aquí entran las piezas y por ahí salen los coches y yo tengo para vender 10 coches. 10. Puedo reducir a la mitad el precio del coche. ¿Habéis visto por dónde voy? ¿Cuántos coches puedo vender? A lo mejor vendo los 10 o 20 o los que fabrique. Los vendo todos y a todos les saco un montón de pasta. Pero es que además, dice Ford, seguimos, ¿vale? La gente empieza a imitar a Ford. Dice, tío, se está montando en el dólar. ¿Cómo ha conseguido reducir el precio que tanto el mundo se quiere comprar un Forte? Dice, yo voy a hacer lo mismo que él. Y empiezan a crear fábricas con cadena de montaje. ¿Qué ocurre a los productos fabriles? Que se empiezan a reducir los costes, pero no los beneficios. Son inmensamente ricos los propietarios. Pero hay más gente que puede acceder a comprar un producto. ¿Vais viendo por dónde voy o no? Ostras, dice Henry Ford, espera, puedo ganar más. ¿Y si yo a mis operarios les pongo los salarios al doble y le hago una oferta para que se compren un coche? Pensadlo por un momento, ¿eh? Todo lo que inviertan en el coche y en el salario, pero ¿quién se lo lleva? Ford. ¿Vais viendo? Pero tú consigues que tu operario se compre un coche. Y si todo el mundo hace lo mismo, acabamos de crear el Fordismo y acabamos de crear la clase media y acabamos de crear el consumo en masas que se inventa con el Fordismo. Repito, salarios altos, clase media que quiere comprar cosas. Imaginaros los Estados Unidos de los años 50, 60, lavadora, televisores, los radios, los tocadiscos, lo que sea. Se fabricaba y se vendían coches a mansalva, marcas de coche. Para eso la gente tiene que tener mucha pasta. Ya tu enfoque no es que un rico se compra un coche, sino que todo el mundo compre tu coche. Eres inmensamente rico vendiendo coches. Esta es la clase media, pero para eso la clase media tiene que tener un salario. No los de la revolución industrial. Un salario digno. ¿Para qué? Para que se lo gaste todo. A más se gastan, más consumo en masa. Esta es la base fundamental. Luego, en teoría económica, a más movimiento económico vía impuestos, ¿qué le pasa a los estados? Que más recaudan fiscalmente. Si recaudo más, más rico soy como estado. Más políticas puedo poner, por ejemplo, luego de estado de bienestar. ¿Y a los ricos qué le pasa? A los propietarios, que son inmensamente ricos porque están vendiendo de todo. ¿Y a los trabajadores? Pues que tienen clase media, tienen coche, tienen lavadora, tienen educación. ¿Vais viendo? Tengo derecho. No hago revolución, me encanta vivir aquí. Esto es el estado de bienestar. Pero tiene que haber pleno empleo, salarios altos, buena recaudación fiscal y quien se queda desprotegido, cuando inventemos el estado de bienestar, si os dais cuenta, voy 20 años para adelante, 20 años para atrás. Pero nos da igual, pero para que se entienda el impacto que va a tener. ¿Qué hacemos? Pues el Estado va a tener dinero y va a poner pensiones, va a poner ayuda, va a poner paro. ¿Vais viendo? Quien se queda descordado, lo protegemos. ¿Por qué pongo una pensión a un viejo o a una persona mayor? Porque si tiene dinero, ¿qué va a hacer? Consume. Y el consumo en masa enriquece a la sociedad. Y además él se compra su mantita, su zapato ortopédico, su viaje del inserso, me da igual, lo que sea. Lo disfruta. Pero es que el que se lo vende gana dinero y es que el Estado en el trámite de la transición recauda fiscalmente. Ganan las tres partes. Sociedad, empresa y Estado. Esto se llamará pacto keynesiano del estado de bienestar. ¿Vais viendo? Todo ese juego. A más pasta tenga la gente, más consumo hay,
más se mueve el motor económico, todo el mundo contento. Y alguien dirá, bueno, Evaristo, ¿esto por qué no sigue así? Ahora lo vamos viendo, pero no sigue así, ¿vale? Va a haber gente que rompa el pacto económico, pacto keynesiano. Bueno, cosas muy importantes, porque ya tenemos aquí las bases del consumo en masa, hemos dicho, y de la clase media, en este caso funcional, porque antes también existían clases medias, se llamaban clases medias patrimoniales. ¿Quiénes eran? Pues muy sencillo, el que tenía un campito, pues era clase media porque más o menos se sustentaba. El que tenía una, yo qué sé, era zapatero, era carpintero, vais viendo, era más o menos clase media, se sustentaba porque podía sobrevivir más o menos en la revolución industrial, ¿vale? Aquí ya hablamos de clase media funcional, es decir, yo soy clase media porque con mi trabajo este sistema me permite una garantía de vida, ¿vale? Que es el principio del trabajo. Vale, cosa muy gorda, muy gorda, muy gorda que va a llegar, que va a ser el crash del 29. Llega el crash del 29 y si tú todavía creías en nada en mí, se te van a dar dos guantás y se te van a quitar todas las dudas. Que Quillo, la economía es imperfecta, es terriblemente imperfecta, no funciona bien. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque todo el que puede tira para enriquecerse lo más pronto posible, explotando todos los medios posibles, llenándose los bolsillos lo más rápidamente posible. ¿Qué pasa? ¡Pum! Crack. ¿Vale? Llega el crash del 29, se produce una crisis económica, la más gorda de la historia hasta el momento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo, la gente se arruina. ¿Quiénes se arruinan? Los ricos. ¿Los pobres qué les pasa? Más pobres todavía. Más paro, más desempleo, más hambre, ¿vale? Tenemos una época donde salen los reportajes y las películas de la gente que se suicidaba de los rascacielos. Este es el crash del 29, ¿vale? Si queréis ver más sobre el tema, hay una película de... Yo siempre la recomiendo la misma, pero es que no, cuando vea una mejor la voy diciendo. De Charles Chaplin. Charles Chaplin, sabéis que era un director de cine, además de actor, que era muy crítico. También era muy mujeriego, pero eso no lo vamos a contar. Era muy crítico, socialmente hablando, ¿vale? Y tiene muy buenas películas. ¿Vale? Tiene uno que es El Gran Dictador, tiene muchas visiones sobre la pobreza, tiene... Pero en esta que yo os digo, que se llama Tiempos Modernos, así tal cual, ¿vale? Tiempos Modernos, retrata esta sociedad y retrata la pobreza y la miseria y la dependencia de cuando había trabajo, de cuando no había trabajo, ¿vale? Más o menos en esta época. Pero se produce ese crash del 29. Esta es la situación económica en Estados Unidos, está la cantidad de paro y de miseria, de gente en colas, del hambre de la época, ¿vale? Que llega un momento que la sociedad norteamericana, el statu quo norteamericano, dice que a lo mejor dejamos de ser Estados Unidos, que a lo mejor dejamos de ser una democracia, que a lo mejor esto se va a convertir en una revolución comunista o soviética, que esto se nos va de las manos. Y entonces dice, mira, pasamos de las ideas liberales, tenemos que intervenir en la economía. Entonces se crea, uy, un poquito me cojo el rotulador y pinto la pantalla, ¿eh? Voy a quitarme esto de aquí. El New Deal. Ese New Deal, el New Deal norteamericano, se protagoniza durante la época de Roosevelt, ¿vale? ¿Qué fue el New Deal? Intervención de la economía por parte del Estado. Ole, interviene en la economía. Hay un montón, por ejemplo, de leyes. Una de ellas, por ejemplo, sea la famosa Social Security Act y otras 3 o 4 más que se producen, que controlan la producción, la alimentación, seguros sociales, atención a la pobreza, ¿vale? Y se regula la economía, se controla la economía y van a ser el primer país que salga de la miseria del crack del 29, interviniendo la economía. Ese crack del 29, no el crack, pobrecito, sino en verdad la respuesta que se da desde Roosevelt, desde el gobierno de Roosevelt y de los que hay alrededor, que por cierto había más de una de las grandes trabajadoras sociales de la época, asesorando a ese Roosevelt, ¿vale? Se descubre que la manera de acabar con todo eso es el intervencionismo, lo que ellos llaman intervencionismo, que yo digo ya es regulación, ¿vale? Regulando la economía se consigue. Marcan un hito por el cual sería conveniente tener regulada la economía de tal manera que cuando se produzca un hecho de crack, seamos capaces de frenarlo y no nos vayamos al garete. 2008, Lehman Brothers, el banco cae, ¿vale? Y se produce una gran crisis mundial. Para otra, la crisis del 73, que todavía no la contamos. Pero entre medio hay otra. Aquí cada X años, cuando tú no te has levantado una crisis, viene otra y te recuerda que te tiene que ir para abajo. Siempre le toca a los pobres, ¿no?
Tenemos 2008. ¿Qué pasó? Pues la sociedad, la sociedad norteamericana, que es muy liberal, lo primero que hizo fue intervenir en la economía. Y lo primero que hizo fue expandir el gasto. Ahora veremos por qué. Y fue el primer país que salió de la crisis de 2008. De hecho, le duró técnicamente entre 6 y 8 meses. 6 y 8 meses. En otro sitio como Europa, que somos muy divertidos, nos dio por aplicar políticas de austeridad, no gasto, contención del gasto. Suena, ¿no? Esto sonará. El gobierno de Rajoy, tenemos el gobierno alemán de la Merkel, tenemos ese contexto, ¿vale? ¿Cuánto nos ha durado a nosotros la crisis? Pues hasta todavía en Andalucía no nos hemos enterado cómo salido. Estamos en ello. ¿Se entiende? Porque como no hemos creado empleo, sino que nos lo hemos cargado y el consumo también. Ahora viene el COVID, ahora resulta que viene también la guerra de Ucrania y ahora viene la inflación y si yo no da lugar, ¿no? Pero técnicamente se descubre a través del CRA del 29 y de la política de Rupert que si tú intervienes en la economía puedes frenar la crisis y puedes generar otro tipo de cambio, ¿vale? Bueno, vamos como poniendo piezas, ¿vale? Ya tenemos clase media, consumo en masa, tenemos intervención de la economía por parte de los gobiernos. ¿Qué más tendrá que ocurrir? Bueno, pues lo que tiene que ocurrir son algunos aspectos que van a venir ahora a partir de la Segunda Guerra Mundial, una vez que termine la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que en este caso nosotros vamos a explicar aspectos como, por ejemplo, va a ser el Plan Marshall, va a ser la futura creación o constitución de la Unión Europea y ya por fin las bases económicas del que se llama welfare state, que es en verdad estado de bienestar para nosotros aquí en casa, ¿vale? Pero eso es lo que vamos a hacer, que ya lo vamos a explicar a partir del próximo día, ¿vale? Vamos generando nuevas piezas que, como veis, vamos haciendo cruces históricos, me da igual saltarme 20 años para adelante, 20 años para atrás, un siglo para adelante, un siglo para atrás, pero lo importante es que cada una de estas piezas que vamos colocando sepáis para qué han servido, qué sentido tienen, ¿vale? Porque luego, igual que vamos montando el estado de bienestar, nos lo iremos cargando también para que se vaya viendo cómo juegan esas piezas, cómo bailan, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, lo vamos a dejar aquí. Dejamos de compartir la pizarra. Un segundito. Y nos despedimos entonces hasta la próxima semana, que os vaya muy bien y darle caña, que todos estos contenidos que estamos trabajando ya lo tenemos que ir insertando, leyendo, resumiendo y preparando para el examen, ¿vale? Me despido, cortamos la grabación y el próximo día un poquito más. Bueno,